Todos hemos visto innumerables ejemplos en el cine y en la televisión del típico truco del policía bueno y el policía malo. Esto para obtener la confesión de un sospechoso. La cosa funciona más o menos así. El policía malo pone al sospechoso ante la abrumadora evidencia de su culpabilidad, apunta las discrepancias existentes en su declaración, pone en entredicho su coartada y trata de intimidarle con la perspectiva de una larga condena de cárcel si no confiesa. Por el contrario, el policía bueno le ofrece simpatía y apoyo, le sugiere posibles justificaciones para el hecho de haber cometido el delito y pone de relieve los beneficios que puede obtener acusando a sus cómplices. La conclusión habitual de este juego es que el sospechoso confiesa haber cometido el crimen y nadie duda de su culpabilidad. La creencia de que prácticamente todas las personas que confiesen haber cometido un crimen son culpables de haber efectivamente cometido resulta tranquilizadora. Probablemente uno de los motivos de que sea así es que de este modo una persona indeseable desaparece de la calle y la ley y el orden vuelven a prevalecer en ella. Caso cerrado. Las personas que se dedican a combatir el crimen afirman ser muy precisas a la hora de sonsacar a aquellos a quienes consideran culpables. La televisión y las películas nos aseguran que las personas que confiesan sus fechorías son casi siempre los verdaderos culpables de haberlas cometido. Pero la realidad es mucho más inquietante y mucho menos clara. La gente a veces confiesa crímenes que no ha cometido. Debido a que son tantas las personas que confiesan falsamente en los crímenes prominentes, los investigadores procuran que los detalles de la escena del crimen no lleguen a los medios de comunicación para evitar la aparición de falsos confesos. De este modo, para probar su culpabilidad, los verdaderos culpables tendrían que ser capaces de suministrar información detallada sobre la escena del crimen que solamente conoce la policía. De manera interesante, los medios de comunicación pueden contribuir a minimizar el riesgo de las confesiones falsas. Dar publicidad a los casos en los que personas inocentes son injustamente encarceladas sobre la base de confesiones falsas puede hacer que se intensifiquen los esfuerzos para crear unas reformas muy necesarias en los interrogatorios policiales, como el hecho de grabar en video los interrogatorios desde el principio hasta el final para que sea posible determinar el uso que se hace en ellos de los procedimientos coercitivos. Hay que confesar que nos encantaría que esta práctica se volviera realmente universal, y nos mantenemos firmes en que se trate de una confesión sincera.